Hola web emprendedores, ¿qué tal? Te saluda DanteGraficowebs.com y desde la mitad del mundo para el mundo. El día de hoy vamos a ver en este caso cómo crear estos dos botones, es decir, que estén ubicados a la misma altura, estén alineados, ¿de acuerdo? Y esto normalmente se utiliza en secciones Hero Section, por ejemplo como esta de aquí, en el cual puede que vaya aquí un título, un subtítulo, y se brindan dos opciones para que el usuario pueda elegir, ya sea la una de acción inmediata, comprar ahora, cotizar ahora, solicitar, registrarse, etcétera, o probar la demo, y en la otra a lo mejor más información, entonces estas dos van a estar activas, ¿no es cierto? Con este caso para ver cuando se hace, por ejemplo, a nivel de mediciones de, digamos, de respuesta de los usuarios de pruebas de calor, se ve, por ejemplo, cuál botón es el que tiene más impacto, ¿no? Entonces eso lo hacen, por lo general a veces se recomienda un botón, pero en este caso vamos haciendo a modo de ejemplo con estos dos, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Así que bueno, nos vamos a irnos al editor de Elementor, estamos aquí, y vas a ver que aquí tengo este botón, ¿no? Entonces este botón sería simplemente como cualquier otro, en el cual tú arrastras el widget y simplemente lo sueltas, ¿no? Entonces aquí viene la gran pregunta, digamos, dice, pero digamos Dante, yo quiero arrastrar, por ejemplo, aquí el botón para que se ponga aquí al lado y no me deja, ¿no? Entonces vas a ver que, por ejemplo, mira, yo quiero arrastrar, pero aquí no pasa nada, ¿no? Y si es que lo suelto, entonces se me coloca en la parte aquí inferior, En este caso me está adoptando el estilo de lo que sería de la plantilla, entonces por eso me sale así, entonces esto puede que te haya pasado. Entonces aquí te voy a indicar dos formas de cómo tú podemos crear dos botones alineados que estén el uno al otro, entonces bueno, esto yo voy a borrarlo, así que doy clic aquí en borrar y me quedo simplemente con este botón. Entonces, primera opción o primer método, vamos a crear una sección interior, arrastramos y soltamos, en este caso vamos a colocar debajo del título, y lo que hacemos aquí es de arrastrar y soltar en la columna, entonces vas a ver que aquí ya tengo este botón, ya está creado, y ahora tocaría crear aquí el otro, ¿no? Yo tranquilamente podría duplicar y crear este otro botón, pero aquí tengo que indicarte porque si tú te diste cuenta, bueno, aquí ya se actualizó, ¿no es cierto? Tenía una opción de este efecto, y eso es lo que vamos a crear acá, entonces simplemente yo lo que hago es voy a duplicar este botón, ahí lo tengo, entonces ahora toca hacer el efecto contrario. Me ubico aquí, en este caso voy a colocar uno que diga, por ejemplo, digamos, más información. En este caso en los botones se requiere uno que sea de acción precisa y el otro a lo mejor que quiere informarse un poco más, entonces es lo que estamos haciendo. Pero aquí toca hacer el efecto contrario, entonces en la parte de estilo vamos a hacer el efecto hover que tiene aquí, que sea el normal del botón, entonces vas a ver que por ejemplo aquí no tiene un color de fondo y en el color de texto es blanco. Entonces aquí selecciono el blanco, ahí estamos, y ahora en color, para elegir el nivel de opacidad o transparencia, en vez de escoger algún color de acá, nosotros vamos a desplazarnos en esta barrita de aquí y aquí elegimos el nivel de transparencia. Entonces ahí vas a ver que está totalmente de acuerdo a lo que nosotros queríamos, entonces ahí tenemos ya creado nuestro primer efecto. Pero si yo pongo mi cursor encima del botón, no se está creando ningún efecto hover, ¿no? Entonces ahora el efecto hover va a ser el que está acá, entonces nos vamos aquí al pasar el cursor y en color del texto va a ser el mismo de aquí, entonces déjame ver si está como color global, no, porque aquí me está adoptando el color del tema. Entonces vamos viendo cuál es el color
en este caso del texto, y aquí está. Entonces simplemente copio, me regreso acá a mi botón, y aquí lo que hago es irme al pasar el cursor en color del texto, pego, ok, y por último en color de fondo aquí sí le vamos a poner para que tenga, que esté a tope, ¿no? El color blanco, y ahora yo pongo mi cursor encima y vas a ver que ya tenemos logrado lo que queríamos, ¿ya? Entonces mira, ahí ya hemos creado. Entonces este es el primer método. Si yo quiero que estos elementos estén más juntos del uno al otro, simplemente lo que hago es de arrastrar un poquito a la izquierda y puedes ver que ya tengo aquí el efecto logrado, ¿ya? Y ahora entonces vamos por el segundo método, ¿ya? Para eso voy a crear, yo creo que aquí mismo, ¿ya? Entonces, bueno, lo que voy a hacer es simplemente irme a mi sección global, donde yo tengo guardado mi elemento, en este caso que es un botón simple, y voy, digamos, a colocarlo aquí, ¿ya? Aquí voy a ponerle un link, ¿ya? Para poderlo editar individualmente. Entonces, mira, aquí tenemos, ¿sí ves? De igual manera, si es que yo quisiera, en este caso, duplicar o añadir un nuevo botón, vas a ver que no me lo permite porque tenemos aquí colocado esta opción, ¿no? O sea, está, digamos, bajo esta estructura. Entonces voy a añadir lo que sería este otro botón. Así que lo que voy a hacer es irme a mi sección global y voy a, en este caso es para no tener que volver a editar, en este caso el botón, ¿no? Entonces simplemente arrastro y suelto y ahí lo tengo, ¿no? Es decir, como si hubiese arrastrado un botón, se me va a colocar debajo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me ubico aquí en la parte del botón, me voy a la parte de avanzado, me voy a la parte de posicionamiento, en ancho escojo la opción de integrado, ¿ya? Y de igual manera voy a hacerlo con este otro botón, en el cual también me voy a posicionamiento y también escojo la opción de integrado. Entonces vas a ver que aquí ya están apareciéndome a la misma altura, están alineados, pero están pegados. Entonces, ¿qué es lo que hago? Estando aquí mismo en este botón, me voy a la parte de avanzado y voy a crear un padding. En este caso, perdón, no sería un padding, sería un margin en la parte izquierda, ¿ya? Diría yo de unos 15 tal vez, o 20 píxeles, estaría bien, ¿ya? Si quiero podría dejarlo a la misma altura como el otro, tal vez 25 o 30, y ahí estamos, ¿no? En cualquier momento yo puedo cambiar, si quiero hacerlo más junto, ahí lo tenemos, ¿no? Y de esta forma es como podemos crear. En este caso voy a actualizar para poder ver en este caso los cambios. Ahí puedes ver, ¿no? Aquí tenemos el primer método. Bueno, el primero que se hizo fue con la parte de sección interior de 2 columnas y en el otro haciéndole a nivel integrado, ¿ya? Entonces, si sería, por ejemplo, para 2 columnas, yo recomendaría este método, ¿ya? Si son varias otras, ¿sí? Puede ser que te sirva mucho mejor esta parte de sección interior, ¿ya? Porque sirve para crear dentro de una columna otras columnas, ¿ya? Así que bueno, sin más, desde graficowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos, bye bye.